En esta presentación vamos a ver en forma introductoria las bases, el marco conceptual sobre el cual se construye la termodinámica desde la perspectiva que nos interesa a los metalúrgicos. La primera afirmación o el primer comentario que hay que hacer es que vamos a hablar de energía. Pero la energía es uno de esos conceptos indefinibles, o sea que no lo podemos descomponer en cosas más simples. Es una experiencia que tenemos. Energía quiere decir movimiento, quiere decir fuerza, quiere decir dinamismo, quiere decir cambio. Pero si uno va al diccionario y trata de obtener, o alguna enciclopedia y trata de obtener alguna definición un poco más elaborada o que la exprese en función de categorías más simples, no va a encontrar nada. Es, es un punto de partida en ciencia. Sin embargo, podemos hacer algunas consideraciones en lo que vamos a llamar energía mecánica y térmica. Por energía mecánica vamos a entender energía cinética o energía potencial. Y ahora, para poder apreciar la relevancia relativa de la energía mecánica y térmica, hagamos algunos cálculos. En primer lugar, consideremos un litro de agua como un objeto cotidiano, ¿no es cierto? Pero pongámonos arriba de un tren que se mueve a 120 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuánta es la energía cinética que tiene ese litro de agua? Bueno, si hacemos el cálculo encontramos que tiene 555,6 joules. Si del mismo modo observamos qué diferencia hace un litro de agua en el primer piso o en el último piso de un edificio de 20 pisos, tenemos que hace eso una diferencia del orden de 687 joules en energía potencial acumulada por la altura. Comparemos estos valores de 500, 600 y algo con la altura a la cual se puede elevar un litro de agua usando la energía necesaria para llevarla a ebullición desde 20 grados Celsius, o sea, desde 20 a 100 grados Celsius, sin considerar energía que absorbe en evaporarse, solamente para calentarlo a 100 grados. Si hacemos el cálculo considerando la masa de agua, que son 1000 gramos, la capacidad, el calor específico del agua, que dicho en joule es 4,184 joules por gramo y por grado Celsius. Entonces, si hacemos el cálculo, tenemos 334.720 joules. Es decir, con la energía que se requiere para hacer hervir este litro de agua desde los 20 grados Celsius, el calentarlo, solamente hervir, no vaporizar, podemos elevar, ¿no es cierto? Es la misma energía que se necesita para elevar esta agua a 34 kilómetros en vez de 70 metros. ¿Qué concluimos de esto? Que los valores de energía mecánica son en general despreciables frente a las magnitudes de la energía térmica. O sea, la energía térmica almacenada en combustibles, en gases, en petróleo, en carbón, es de tal magnitud, ¿no es cierto?, que con un pequeño volumen, piensen ustedes que con un automóvil corriente con 30 o 40 litros de benzina, puede moverse con sus 1500, 2000 o 3000 kilos de peso, ¿no es cierto?, puede recorrer 500 o 600 kilómetros con ese pequeño volumen de materia que es el combustible. Entonces estamos hablando de mucha energía envasada en una cantidad muy pequeña de materia. Entonces, en el futuro no vamos a prestar mayor atención a si los objetos que estamos analizando se mueven o si están detenidos o si están a una cierta altura o si están a nivel del mar. Va a dar lo mismo, porque las magnitudes térmicas son mucho más grandes que eso y por lo tanto estos valores agregan muy poco, constituyen más bien ruido o un error despreciable. Entonces, bueno, ¿de qué se trata la termodinámica? Es la ciencia de la energía interna o térmica, aquella que contienen las sustancias a través de su movimiento molecular, sus estructuras moleculares. Entonces, esta ciencia de la energía que tiene que resolver problemas tales como modelar cuantitativamente la transferencia de energía de un cuerpo a otro de forma térmica, o sea, puede ser por calor, puede ser por trabajo, deformándolo, moviéndolo, ¿no es cierto?
pero también se preocupa de estos cambios energéticos producen efectos en la materia. Puede ser, si nos adelantamos un poco, cambios de estado. Si calentamos hielo, ¿no es cierto? Primero se funde y después se vaporiza. Por lo tanto, hay cambios en la forma de agregación. Si nosotros calentamos hierro desde la temperatura ambiente, que está con una estructura de cúbica centrada en el cuerpo, aproximadamente a 910 grados se transforma en una estructura cristalográficamente diferente. Lo mismo pasa con la sílice y con muchos otros compuestos. Pero también las estructuras pueden significar que elementos que estaban antes separados pueden unirse, recombinarse, ¿no es cierto? Ya sea para formar compuestos o para descomponerlos, las reacciones químicas. O bien se pueden mezclar. Algunos metales se mezclan muy bien con otros, en cambio hay otros que son insolubles. De la misma manera que el agua y el aceite no se mezclan, en cambio el agua y el alcohol se pueden mezclar en cualquier proporción. Entonces, todas estas formas estructurales están determinadas por procesos de transferencia de energía, por los niveles de energía que tienen la materia, ¿no es cierto? Eh, y por lo que en eso se traduce en términos de estados de agregación y relaciones mutuas. ¿Cómo determinar eso? Y qué tan estables son estas diversas formas estructurales son los temas que vamos a estudiar en termodinámica. Me faltó mencionar que en termodinámica también se estudia la obtención de trabajo mecánico a partir de energía térmica. Este es un tema que normalmente los colegas de ingeniería mecánica le dedican gran atención, pero en este curso prácticamente vamos a pasarla por alto, porque el tiempo que disponemos requiere que nos enfoquemos esencialmente en estos otros efectos, o sea, cómo las transferencias de energía modifican los procesos de conformación de estructura o de transformación estructural dentro de la materia, que puede ser cualquiera de los mencionados aquí. Entonces, la termodinámica, cuando le ponemos el apellido metalúrgica, si la metalurgia tiene que ver con la extracción de metales desde los minerales para luego recombinarlos creando materiales de propiedades específicas, vamos a tener procesos de carácter químico que vamos a controlar la ocurrencia de reacciones, disoluciones, separaciones, cambios de estado de agregación y nos va a preocupar qué tan estables son los materiales que hemos obtenido con esto. Entonces, ese tema, esas preocupaciones, este análisis de los procesos de transformación desde el mundo mineral, ¿no es cierto?, hasta el mundo de los materiales que usamos cotidianamente, será el centro de lo que vamos a llamar termodinámica metalúrgica. Entonces, pensando en algún proceso, como en este caso es la producción de hierro, podemos ver de que hay diversas preguntas, por ejemplo, a partir de consideraciones energéticas, ¿cuánto coque se requiere para poder calentar este horno? Eso tiene que ver con la energía que genera el coque al quemarse y con la energía que absorben los demás componentes. Podemos hacer un balance de energía y calcular eso. ¿A qué temperatura se requiere calentar la caliza? Bueno, eso ya no se hace, pero antiguamente se hacía, para que se descomponga y, o si tenemos aquí silicato, sílice en el alto horno, ¿a qué temperatura esto se descompone? ¿Se descompone o no? Esas son preguntas. Bueno, y así varias otras de ellas. Ahora, para describir un proceso, en realidad la naturaleza siempre es más compleja del lenguaje que el lenguaje que nosotros utilizamos. Si tomamos como ejemplo un simple mechero, la mecha en un mechero, podemos darnos cuenta de que aquí hay varios procesos operando simultáneamente. Primero, tenemos gas y tenemos aire que antes de salir por aquí están separados. El mechero es un dispositivo precisamente para mezclar estos dos componentes y que se produzca la reacción química. Ahora, como resultado de esta reacción química, aquí se produce un calentamiento, una liberación de energía que es absorbida por los mismos gases que genera la combustión. Entonces podemos ver del color de la llama, que no es otra cosa que gases que están a una temperatura tal que emiten luz, que esta luz no es pareja, por lo tanto aquí no hay una sola temperatura. Por otro lado, este perfil nos habla de la velocidad con que se mueven los gases, que es mayor en el centro que en la periferia. Por otro lado, eso significa que para que haya este perfil de velocidad no hay una presión uniforme, sino los gases estarían estáticos. Por lo tanto, aquí hay una diferencia de presión, hay un gradiente de presión.
Ahora, aquí se puede ver también que la reacción ocurre con respecto al gas circundante. Lo que no se haya quemado se quema aquí en la superficie. Esto está más claro que esto, por lo tanto aquí estos gases están más calientes en esta zona que en el centro. Y a medida que esto asciende, esto comienza a perder color, ¿no es cierto? Comienza a enfriarse, por lo tanto aquí hay transferencia de calor al entorno, hay flujo de fluidos, hay calentamiento, hay expansión de gases, porque al calentarse los gases se expanden. Todo eso está ocurriendo simultáneamente y eso es complejo. Entonces, en termodinámica vamos a hacer simplificaciones, vamos a tener que hacer una reducción para poder tener modelos manejables y que tengan valor práctico. Entonces, vamos a desarrollar en primer lugar un lenguaje para tratar estos problemas. Pensemos siempre, tengamos la llama en la mente, ¿no es cierto? Vamos a tomar una pequeña cantidad de gas de este que está quemándose y esa cantidad de gas va a ser nuestro objeto de análisis. Eso le vamos a llamar sistema, ¿ya? Es lo mismo que el cuerpo libre en los análisis en física, ¿ya? En física, en mecánica. O sea, cuando uno hace un cuerpo libre y hace el análisis de fuerza, aquí a eso le llamamos sistema y este sistema intercambia o no energía con un medio ambiente en forma de calor, en forma de trabajo, ¿no es cierto? Y eso establece estos dos, la zona que interactúa con el sistema y el medio ambiente, están inmersos en algo más grande que se llama universo. Ahora, este sistema puede ser abierto, como en el caso de la llama, si bien nosotros estamos considerando un volumen limitado, digamos, de todas maneras habrá materia que estará entrando a la zona que estamos considerando como objeto de análisis, pero también saliendo. O sea, y en ese sentido una llama es un sistema abierto, o sea, intercambia materia y energía con el entorno. Distinto es el caso de un sistema que solamente intercambia energía con el entorno. Por ejemplo, en este tubo de ensayo, entrando directamente en la imagen, esto puede intercambiar calor con el entorno, pero el agua o el líquido que constituye este sistema solamente existe aquí, no hay ningún tipo de intercambio con el entorno, entonces esto se llama un sistema cerrado. Por otro lado, si no hay ni interacción, cambio de masa, o sea, intercambio de materia, y tampoco intercambio de energía, se dice que este sistema está aislado. Ahora, un sistema que es una porción de materia compuesta de muchos átomos, muchas moléculas, entonces puede existir en una variedad de condiciones diferentes a las que vamos a llamar estados, caracterizados por combinaciones específicas de valores de lo que también vamos a llamar variables de estado. Por ejemplo, un gas puede existir a diferentes temperaturas, a diferentes presiones. Y si existe a diferentes presiones y temperaturas, también va a tener diferentes volúmenes. Cada combinación de presión, volumen, temperatura constituye un estado. Cada uno de esos estados tiene un nivel de energía, ¿no es cierto?, asociado, que es característico de ese estado. Ahora, cuando se cambia de estado, a esos cambios, al tránsito de un estado a otro, le vamos a llamar proceso. Entonces, un proceso es una secuencia de estados por la que atraviesa un sistema cuando cambia, cuando intercambia energía. Ahora, si esta transferencia de energía afecta primariamente la temperatura, o sea, esencialmente lo que cambia es la temperatura, y como efecto derivado de eso hay un cambio en la presión o el volumen, por ejemplo, si el gas recibe calor, ¿no? Bueno, a eso le vamos a llamar calor, o sea, si el gas se calienta, como resultado del calentamiento se expande, o si tiene restricciones de volumen, entonces se comprime, aumenta la presión. Entonces, pero a ese tipo de transferencia de energía, donde lo que primero cambia es la temperatura, a eso le vamos a llamar calor. En cambio, cuando el proceso primariamente tiene que ver con cambiarle el volumen al sistema, a través de aplicar fuerza mecánica, a eso le vamos a llamar trabajo. Al comprimir un gas, por ejemplo, es muy posible que el gas se caliente porque le estamos entregando energía, parte de esa energía se traduce en reducir su volumen, pero también en absorber esa energía por el hecho de reducir el volumen. Y eso se traduce en calentamiento. Lo característico, eso sí, es que en el calor las moléculas interactúan individual e independientemente, como el mercado. Así que se producen interacciones de una u otra molécula con independencia de las que hacen las demás moléculas. En el trabajo, en cambio, hay un desplazamiento que implica un actuar coordinado. Las moléculas se mueven, ¿no es cierto?, de forma coordinada.
Por eso que el trabajo es más difícil de obtener porque tiene una restricción que es la que impone la coordinación. Las moléculas tienen que actuar simultáneamente. Eso es más difícil que dejar que cada cual actúe por su cuenta. Ahora, dada la complejidad de los fenómenos naturales, hay que hacer simplificaciones, ¿no es cierto?, estructurales en esta termodinámica para tener un modelo simple. Una de ellas es el que vamos a considerar solamente estado de equilibrio, es decir, combinaciones estables de valores de las variables de estado. Eh, Esto es muy fácil de decir para los gases, pero para los líquidos y sobre todo para los sólidos no es tan fácil, pero lo vamos a examinar en la lámina siguiente. Estos estados de equilibrio entonces están caracterizados por funciones de estado, es decir, cada estado va a permitir establecer funciones donde, por ejemplo, habrá valores energéticos asociados a cada estado. Entonces, ejemplos de estas funciones de estado son el volumen y la energía interna, ¿ya? Donde las variables de entrada podrían ser la presión y la temperatura, y eso determina el volumen, y eso también, como vamos a ver más adelante, también determina la energía interna. Recién anuncié que esto de los estados de equilibrio, ¿no es cierto?, va a depender el que puedan realizarse de qué tipo de materia estemos tratando. Cuando los gases fluyen y cambian su volumen, alcanzan rápidamente estado de equilibrio porque son muy plásticos, las moléculas son muy independientes, se mueven con mucha facilidad. Entonces, si se da una determinada condición de presión y temperatura instantánea, ¿no es cierto?, rápidamente el volumen que vamos a tener va a ser el volumen de equilibrio. Los gases alcanzan muy rápidamente la estructura de equilibrio y la historia previa no tiene mayor relevancia. O sea, a esta presión y temperatura, este es el valor de volumen y se acabó, no importa que haya habido antes. Tampoco hay histéresis, este proceso de retardo que se produce cuando hay un cambio, ¿no? En los líquidos, si bien también fluyen, y esos son similares a los gases, casi no cambian de volumen al comprimirlo. Eso ya es una diferencia. Y sus propiedades dependen también del valor instantáneo de las variables de estado, pero presentan el fenómeno de la viscosidad o viscosidades notablemente más altas en muchos casos, que hace que sus respuestas no sean inmediatas. En general, los líquidos tienen respuestas más lentas y si bien podemos hablar que sus estados de equilibrio son rápidamente alcanzados, lo son con menos velocidad que en los gases. En los sólidos, en cambio, eh, los sólidos pueden permanecer indefinidamente fuera de equilibrio. Por ejemplo, cuando un metal se deforma, queda deformado, la estructura queda distorsionada, queda llena de defectos y vamos a tener, en función de distintas deformaciones, podemos tener la misma presión, la misma temperatura, pero el volumen del metal o la energía interna del metal, más que el volumen, porque el volumen cambia muy poco, pero la energía que está incorporada y que está almacenada en forma de defecto, esa puede ser muy diferente a pesar de estar a la misma presión y a la misma temperatura. Por lo tanto, las funciones termodinámicas en el caso de los sólidos no dependen solo del valor instantáneo de variables como la presión y la temperatura, sino que también de la historia previa. Entonces los sólidos presentan dificultades para hablar, por ejemplo, de ecuaciones de estado. Todavía nos quedan más restricciones. Para simplificar las cosas, el tiempo en la termodinámica va a ser comprimido a dos estados, el inicial y el final. O sea, cuánto se demora en llegar al estado inicial al final, no importa. Puede ser muy poco tiempo, puede ser un tiempo infinitamente largo. Lo que importa acá es la secuencia de procesos entre el estado inicial y final, que implica un mismo cambio en las funciones de estado. O sea, la velocidad aquí no cuenta. Esto se aplica muy bien a gases y líquidos, pero a los materiales sólidos no podemos hacer esos análisis porque las funciones de estado no están determinadas solamente por las variables de estado, sino que también por la historia previa. Pero todavía nos quedan más simplificaciones. No solamente vamos a considerar el comienzo y el final, sino que además vamos a prescindir de cualquier consideración de forma en el espacio. Ya despreciamos el hecho que estuviera a nivel del mar o a altura o que se estuviera moviendo rápido. Además nos va a dar lo mismo si nuestro objeto de análisis tiene, por ejemplo, forma de esfera o es una plancha delgada. Lo único que va a importar es el volumen, ¿ya? La cantidad de espacio que ocupa en una magnitud escalar, nada vectorial.
Los sistemas entonces se tratarán como si fueran gases y lo único que nos importa es el volumen que ocupan. En algunos casos, se puede considerar la superficie como una especie de dominio adicional, como un espacio que contiene energía y que se va a agregar a la energía asociada al volumen. Pero a su debido tiempo vamos a poder examinar eso. Ahora, este equilibrio, estos estados de equilibrio, ¿no es cierto? Tienen la característica de que procesos, o sea, cambios de estado, en general evolucionan hacia estados de equilibrio, caracterizados porque alcanzado ese estado ya no se aprecia un cambio posterior. Aquí estamos hablando esencialmente de gases, en el caso de los metales, como dije antes, de los sólidos. El que no se aprecie cambio no significa que haya un estado de equilibrio. Por lo tanto, esto esencialmente se refiere a los gases. Eh, el caso de los metales, el estado de equilibrio implica, por ejemplo, un enfriamiento muy lento desde alta temperatura, de tal manera que esta estructura que se ha ordenado a alta temperatura conserve ese orden a baja temperatura. Eso sería un estado de equilibrio, pero eso es una de muchísimas posibilidades de estado que tienen los metales para un mismo valor de temperatura y presión. Entonces, ahora, estos estados de equilibrio a los cuales tiende, ¿no es cierto?, cualquier proceso, generalmente están determinados por algún potencial que ha generado previamente el proceso de cambio y que va disminuyendo hasta desaparecer. Por ejemplo, el calor es gobernado por diferencias en el potencial llamado temperatura. Cuando hay diferencia de temperatura, entonces hay transferencia de calor. Cuando hay diferencia de presión, entonces es posible que se ejerza trabajo, o sea, que se aplique por expansión, ¿no es cierto? Se apliquen fuerzas sobre otro objeto y éste sea deformado, comprimido, desplazado. Y del mismo modo, entonces, para los cambios químicos, los cambios de estructura, los cambios de estado de agregación, las reacciones químicas o las disoluciones o mezclas, vamos a buscar definir un potencial químico que, al igual que la temperatura y la presión, sea la magnitud que gobierne el que se produzcan o no reacciones, disoluciones y cambios estructurales en general. Esa va a ser la primera meta de nuestro estudio de la termodinámica metalúrgica, definir el potencial químico. Para eso vamos a tener que estudiar entonces los procesos de intercambio de energía de un sistema con su entorno y las condiciones en que eso ocurre. Bueno, después de todas estas consideraciones, podemos mostrar que un proceso como la llama puede ser descompuesto en una serie de etapas. En primer lugar, el sistema, aquí este es un sistema abierto, en primer lugar está compuesto por el gas que se va a quemar y el aire que se va a usar en la combustión. Ambos dos constituyen el sistema, que en este caso todavía está por separado, ¿no es cierto? Ambos dos se encuentran a una temperatura inicial, en este caso va a ser la misma temperatura. Entonces hay un primer proceso que es de reacción química. Estos gases que estaban separados reaccionan y generan nuevos gases. Por ejemplo, si esto fuera metano, CH4, que reaccionara con aire, termina aquí transformado en anhídrido carbónico, CO2 y vapor de agua. Una nueva composición, pero las mismas moléculas que se reordenaron. Ahora, este reordenamiento genera una disipación de energía. Esta liberación de energía, más que disipación, implica, digamos, que estos gases, después de formarse, van a absorber esa energía y se van a calentar. Por lo tanto, vamos a tener un nuevo proceso que va a ser los gases de la combustión caliente. Pero al aumentar la temperatura, nuestros gases también se van a expandir, o bien, si tienen restricciones al aumento del volumen, se van a comprimir. Entonces, fíjense ustedes, un modelo, o sea, un proceso, un fenómeno natural, se puede describir como una serie de etapas más simples, que con la lógica del cálculo multivariable, dice uno, mantengo la temperatura constante y hago el cambio de composición. Dejo la composición constante, hago el cambio de temperatura. Dejo la temperatura constante y ahora hago el cambio de volumen. O sea, uno va haciendo o sea, descompone el proceso total en subprocesos donde solamente una magnitud varía y las demás permanecen constantes. Bueno, ese es el modelo en que vamos a descomponer la mayoría de los procesos o todos los procesos que ocurren y que son analizados mediante la termodinámica. Bueno, en conclusión,
La termodinámica clásica es un modelo macroscópico, o sea, en realidad nunca observamos las moléculas, sino solamente su reflejo en forma de presión, en forma de temperatura, en forma de ordenamiento estructural. Y, y esto, lo que se modela, ¿no es cierto?, son los intercambios de energía eh, respecto del tiempo, del espacio de equilibrio, donde el tiempo y el espacio son considerados en forma muy, muy simplificada. Entonces, permite examinar, y ese es el objetivo de la termodinámica, en forma cuantitativa, fenómenos asociados a la constitución interna de la materia. Calor y su conversión en trabajo, reacciones químicas, cambio de estado de agregación, disolución o al revés, descomposición de soluciones. Y es, si bien es posible que todavía no resulte muy claro cómo es que podemos hacer estas consideraciones, a lo largo del curso se va a ir descubriendo cómo los intercambios energéticos determinan eh, que una reacción ocurra o no, que se produzca o no un cambio de estado de agregación o que se produzca o no solubilidad. Un recordatorio antes de terminar. El sistema es siempre una masa de gas o de material que entrega o recibe energía. No es el recipiente que contiene el gas. El sistema es la masa que intercambia energía, no su recipiente. Es, por ejemplo, el gas que está contenido en un balón de gas, no el tubo de gas, no es el pistón, no es el neumático. Eh, para discusión vamos a dejar considerar, por ejemplo, en el proceso de inflado de un neumático mediante aire comprimido almacenado en el estanque de un compresor, si tuviéramos que analizar, por ejemplo, la cantidad de trabajo que se realiza o los intercambios energéticos que hay asociados a estos procesos, ¿cuál sería la definición del sistema, el tipo de sistema, las variables de estado, el estado inicial, el estado final o el proceso? Ahí tenemos bastante para discutir y entretenernos. Dejamos esto acá eh, y rápidamente les ponemos la solución a este intercambio, a esta interrogante, antes de pasar a la siguiente. Pero dejamos esta presentación hasta aquí, ponemos este otro ejemplo como tema y este otro, y con eso terminamos esta presentación.